que me sostiene. Bendito sea el Señor. Que Él que sostiene nuestros pasos no dejará nuestros pies en el resbaladero. Por lo tanto, si yo voy caminando, aunque el precipicio... Estamos celebrando lo que ya Dios ha entregado en nuestras manos. Pero si la palabra de Dios me dice en Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces nosotros hablábamos cómo Dios lo que hizo de lo invisible, lo hizo visible. ¿Cuáles son esas otras cosas que todavía no se han manifestado? Y cuando yo buscaba la definición de invisible, lo que es invisible no quiere decir que no exista. Lo que es invisible quiere decir que está oculto antes de ser revelado. Ahora bien, Dios se reveló en Jesucristo en el libro de Colosenses capítulo 1 versículo 15, que es la imagen del Dios invisible, amada iglesia. Dios necesitaba un cuerpo para manifestarse. Ustedes ven que a veces en la manifestación de los servicios, cuando la gloria de Dios es derramada, no todos sienten a Dios. Hay emociones que se filtran, amada iglesia. Usted puede ver una persona manifestándose el Espíritu Santo a través de él. Ahora, la emoción de yo verle a esa persona, me asombro de ver cómo Dios lo está usando. Me asombro de verlo cómo habla en lengua, cómo danza. Mi emoción acciona, pero no quiere decir que yo esté conectada con el Espíritu. ¿Usted sabe por qué? Porque usted me puede ver botezando y usted va a botezar también. Así que lo que usted ve y se refleja en otro, usted lo va a recibir dependiendo de la fe que usted tenga para creerlo. Dígale al que está a tu lado, viendo al invisible en esta noche, gloria a Dios. Pero esto no sucedió de la noche a la mañana. Hubo una historia que Moisés tuvo que vivir. Hubo un desierto que él tuvo que pasar. Mire, yo me gozaba cuando leía la historia de Moisés. Y es que Moisés tuvo que dejar el palacio donde él fue creado, esas leyes egipcias. Pero no era porque él quería, había algo que lo atraía, había que lo llamaba. Dile al que está a tu lado, hay un desierto que te está reclamando. Hay un proceso que día a día te reclama, pero sabe que ese proceso es el que te va a preparar para lo que Dios ha dicho que va a hacer contigo. Y no solamente contigo, iglesia, sino con tu vida, con el que está a tu lado, con tu casa, con tu familia, con todo el que tú declares la palabra, primero tú creyendo antes de que otros crean lo que Dios te dijo. Porque muchas veces queremos que mi hermano crea lo que Dios me dijo a mí. Muchas veces Dios nos entrega una visión y un proyecto y queremos que el hermano diga, wow, sí, Dios lo va a hacer contigo. Wow, sí, dale, que yo estoy contigo. Pero cuando tenemos dependencia del hombre, nosotros nos vamos a detener hasta que ese hombre nos empuje. Pero si Dios, el dador de la palabra, trae el cumplimiento, ¿a quién tú tienes que creerle? Tú tienes que creerle a Dios. Mira cómo Moisés, dice su palabra, al nacer fue escondido durante 3 meses. ¿Cuántas veces tú te has escondido para que no te maten? ¿Cuántas veces te has encerrado en tu casa buscando la revelación y el propósito de Dios? ¿Cuántas veces tú has tomado ayuno y oración para buscar la confirmación de lo que Dios va a hacer contigo y tu casa? ¿Cuántas veces has buscado la confirmación de lo que ya Dios dijo que iba a hacer y todavía tú no lo has visto manifestarse? Dile al que está a su lado, Dios lo va a hacer. Y detrás de tu victoria, amada iglesia, hay procesos que hay que pasar. Hay desiertos que hay que seguir caminando. Ayer estábamos en una actividad y yo me gozaba porque Dios siempre me confirma el mensaje. Y yo me gocé, Señor, eso estuvo poderoso para la gloria de Dios. Y en verdad que cuando uno camina direccionado por Dios y no por lo que tú esperas que el otro te dé o haga por ti, tú en verdad estás caminando con el invisible. Porque cuando dice aquí la palabra de Dios que él comenzó a caminar y se sostuvo en medio de que caminaba, como que miraba al invisible. No era que decía, no, él está caminando con el invisible. No, es que dentro de él andaba como que había un invisible que estaba caminando con él. Mi alma te adora. Y es que en medio del servicio, en medio de la adoración, en medio de la prédica, en medio de todo lo que se haga para Dios, algo tú tienes que sentir de Dios manifestarse en tu vida. Algo tú tienes que sentir dentro de ti que se rompe y se une de parte de Dios. Dice la palabra que lo áspero tiene que allanarse, amada iglesia. Pero no es que tú tengas un carácter fuerte y que Dios te va a ablandar, no. Porque Dios, dependiendo del llamado que tú tengas, va a formar tu carácter. Dependiendo del llamado que tú tengas, Dios te va a trabajar y te va a forjar como la herramienta que Dios quiere que tú seas para esos tiempos. Y te decía que número 1 tenía puesta la mirada en el galardón. Cuando yo leí esto,
Yo dije, wow, ¿cuántas veces nosotros nos desenfocamos de que Dios nos va a entregar algo y en medio del camino queremos ver cómo es que Dios lo va a hacer? ¿A cuánto le ha pasado? Yo me pregunto, me han dado una palabra y yo digo, wow, pero ¿y cómo es que Dios lo va a hacer? Porque por aquí no veo nada, por aquí tampoco, ¿cómo es que Dios lo va a hacer? Cuando nosotros empezamos a dudar de cómo Dios lo va a hacer y no esperamos el cumplimiento de cómo en su tiempo perfecto y agradable Él lo va a hacer, nosotros vamos a estar en quietud y confianza, como dice la palabra. Pero si no vivimos así, vamos a vivir en desesperación, tomando las decisiones que Dios quiere que nosotros no tomemos, nosotros alcanzando metas que son menores que lo que Dios tiene. Su palabra dice que los pensamientos de Dios son ¿qué? Son más altos que nuestros pensamientos. Esos proyectos que tú crees más grandes, imagínate lo inmenso que Dios quiere hacer contigo. Imagínate si eso es grande, si la palabra que Dios te ha dado a ti es grande y tú lo ves grande, imagínate la inmensidad de lo que Dios tiene contigo, amada iglesia. ¿Qué es eso tan grande que tú ves imposible que Dios lo puede hacer? Que esa dificultad en tu matrimonio, en tu casa, que tú crees que es muy difícil que Dios pueda transformar. Que es tan difícil que tú puedas ver imposible. Que tus hijos entren por esa puerta y te sorprendan tú estando aquí sentada. Para Dios no hay nada imposible. En el día menos pensado, en un de repente de Dios, Dios puede obrar de una manera que te va a sorprender. Dios puede obrar de una manera que tú vas a decir, valió la pena yo esperar por ti. Aunque en determinado tiempo dijiste y pensé que era que no. Tú no sabes, y Dios te está preparando para darte el eterno sí que tanto tú estás esperando. Ahora bien, ¿qué es lo que tú le estás pidiendo a Dios? Porque a veces como que esa sonrisita me dice, wow. Son muchas cosas que nosotros le pedimos al Señor. Pero antes de preguntarle al Señor cuándo Él lo va a hacer, vamos a preguntarle al Señor si lo que yo quiero está dentro de tus planes. Si lo que yo te estoy demandando está dentro de tus estatutos, Señor. Y detrás de tu victoria hay procesos, te decía, que te van a ayudar a formarte y te han ayudado a ser el hombre de Dios que tú eres hoy. Te han ayudado a ser la mujer de Dios que tú eres hoy. Dile al que está a tu lado, tú no eres una guerrera simple. Dile a los hombres que están aquí, que son multitudes, dile al hombre que está a tu lado, dile, tú no eres un guerrero simple de esta casa, mi alma te adora. Si tú todavía estás de pie dentro de tantas guerreras, tú eres un privilegiado, mi alma te adora. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú crees la palabra de Dios y tú caminas en medio de ella, en un de repente Dios puede accionar en tu hermano y va a ver tu actitud en ver cuando no lo haga contigo. Espíritu Santo. Y en medio del desierto, todos sufrían en el desierto. Dice la palabra que no se le acabó el calzado de los pies a ninguno. No dijo que a fulano lo bendijo, no dijo que a María la bendijo y a fulano no. Todos vivían el mismo proceso. Todos estaban en el mismo desierto y eso fue lo que llamó la atención de Moisés. Había ese desierto, él abandonó ser el hijo, oiga como dice. Abandonó ser llamado el hijo de la hija de Faraón. Usted sabe que perder el privilegio de ser tu hijo del Faraón en ese momento, en ese reino. Es tu renunciar a tus proyectos. Es tu renunciar al yo, renunciar y negarte a lo que tú quieres y aceptar el llamado de Dios. Aceptar esa voz que viene de lo invisible que tú no estás viendo. Mira, es una fe terrible que tenían esos hombres. Que yo digo, después de Abraham, Moisés tuvo una fe. Oye, porque tú llamar las cosas que no son como si fuese y tú atreverte a abrir un mar para pasarlo en seco. Y tú dirigir un pueblo y tú creer una palabra y hacer que otros crean en esa palabra. En algo y en alguien que no están viendo. Espíritu Santo de Dios, mi honra para aquellos que también algunos critican la vida de Pedro porque se hundió sobre las aguas. Y yo siempre digo, ¿y usted se atrevería a caminar ahora mismo sobre las aguas? No es que ellos brincan el charco porque ni siquiera ponen el pie. Pero Pedro tuvo el atrevimiento de escuchar esa voz de alguien que parecía un fantasma porque las emociones estaban chocando. Porque hay momentos que cuando ya la palabra de Dios se va a cumplir en nosotros, hay visiones que no son de Dios. Hay visiones que no vienen de Dios, amada iglesia. Pero es mejor tú creerle a uno que es invisible a creerle a algo que es visible y está nublando la visión que Dios te ha dado. En el tiempo más difícil de tu vida, en el tiempo cuando más necesidad tú tienes, cuando el propósito te está alcanzando, dile al que está a tu lado, déjate alcanzar del propósito de Dios. Mi alma te adora. Si hoy usted está aquí es buscando a un Dios que físicamente usted no está viendo. Es buscando a un Dios que se manifiesta solamente en aquellos que le creen.
Porque qué bonito y qué fácil uno servirle a uno que esté sentado como Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso dice la palabra: bienaventurado aquellos que no vieron y creyeron. Si tú crees, tú eres bienaventurado. Si tú crees aún sin ver, llorando con lágrimas y en medio del proceso y aún estás creyendo, eres bienaventurado. Así que sigue creyendo que Dios va a completar la obra en ti. Dale ese aplauso al Señor en esta noche. Jeremías 29:13 dice su palabra: y me buscaréis y me hallaréis, porque vuestro corazón me buscará de manera perpetua. Es decir, que usted y yo no estamos inventando. Usted y yo no estamos aquí improvisando. Y les decía que es muy fácil creer en algo físico, pero cuando tú te destinas y te propones creer en el Dios de lo invisible, no importando lo que tú tengas en las manos, lo que tú creas que Dios va a hacer, aunque tú no tengas nada en la mano, ya Dios lo hizo. Aunque tú no tengas los recursos ni las conexiones, ya la propaganda y ya la contrata, ya Dios lo hizo a favor tuyo. Aunque no tengas las conexiones, ya Dios abrió esa puerta que tanto tú quieres tocar. Pero no nos atrevemos a tocar la puerta por miedo que digan que no, o por miedo de que Dios no haya hablado. Y te decía que es muy diferente tú creerle a un hombre, porque usted hoy está aquí porque usted le ha creído a Dios. Es mi pensar. ¿Cuántos de los que están aquí han creído en Dios? Y por eso usted está aquí. Pero aquel que está detrás de hombre, escuche bien, aquel que está detrás de hombre, cualquier viento lo puede sacar por esa puerta. Aquel que está detrás de hombre, cualquier zumbido, cualquier murmuración, cualquier crítica lo puede hacer devolverse de esa puerta. ¿Usted sabe por qué? Porque aquel que está detrás de un hombre va a recibir promesa de hombre. Aquel que está detrás de hombre va a recibir ayuda de hombre. Pero usted sabe que aquel que le crea el invisible, aún ese hombre físico que usted está viendo, Dios invisible le da la palabra a ese hombre visible. Y si usted va detrás de ese hombre, no se va a cumplir. ¿Saben por qué? Porque su dependencia tiene que venir del Dios que da la palabra. Su dependencia no puede venir del hombre. Porque cuando usted está detrás del hombre, usted va a decir que la palabra no se cumplió y que Dios no habló. Pero si tú estás esperando que ese hombre cumpla la palabra que Dios te dio, no se va a cumplir, porque el que cumple la palabra, el que cumple el propósito, el que cumple el diseño, el que manifiesta el llamado Jehová de los ejércitos, el que te llamó, el que te sostiene, como aquel que está caminando viendo lo imposible. Y usted sabe que la clave de Abraham fue llamar las cosas del Señor, que Él que sostiene nuestros pasos no dejará nuestros pies en el resbaladero. Por lo tanto, si yo voy caminando, aunque el precipicio esté de frente, yo sé quién fue que me sostuvo. Bendito sea el Señor, que Él que sostiene nuestros pasos no dejará nuestros pies en el resbaladero. Por lo tanto, si yo voy caminando, aunque el precipicio esté de frente, yo sé quién fue que me sostuvo. Bendito sea el Señor, que Él que sostiene nuestros pasos no dejará nuestros pies en el resbaladero. Por lo tanto, si yo voy caminando, aunque el precipicio esté de frente, yo sé quién fue que me sostuvo. Bendito sea el Señor, que Él que sostiene nuestros pasos no dejará nuestros pies en el resbaladero. Por lo tanto, si yo voy caminando, aunque el precipicio esté de frente, yo sé quién fue que me sostuvo. Bendito sea el Señor, que Él que sostiene nuestros pasos no dejará nuestros pies en el resbaladero. Por lo tanto, si yo voy caminando, aunque el precipicio esté de frente, yo sé quién fue que me sostuvo. Bendito sea el Señor, que Él que sostiene nuestros pasos no dejará nuestros pies en el resbaladero. Por lo tanto, si yo voy caminando, aunque el precipicio esté de frente, yo sé quién fue que me sostuvo. Bendito sea el Señor, que Él que sostiene nuestros pasos no dejará nuestros pies en el resbaladero. Por lo tanto, si yo voy caminando, aunque el precipicio...
El enemigo muchas veces nos va a hacer sentir que no estamos viendo nada de Dios, pero el hecho de que hoy usted esté aquí, el hecho de que varias damas aquí estén presentes cumpliendo años de edad, es un privilegio y usted es una prueba visible de un Dios invisible que se manifiesta en medio de los tiempos. El caso que usted no lo crea no debe de ser el problema. El problema es que ya Dios le dio la palabra y usted debe de caminar en esa palabra. Nunca espere, siempre le digo, el apoyo humano. Apóyese de sus rodillas, apóyese de su oración, apóyese de su búsqueda, apóyese de aquel que única y exclusivamente puede cumplir la palabra del Señor. Y solo una persona que camina como viendo al invisible, así como hizo Moisés, que muchos nos maravillamos, le decía anteriormente, porque creemos que eran superhéroes, pero Moisés era un hombre común y corriente como usted y yo. Moisés portaba un saco de dudas, un saco de excusas arriba, que quería hasta delegar la asignación que Dios le había entregado. Aún a usted le digan mueva esa silla o mueva la cámara, esa asignación es a usted que Dios la está dando en el momento. Dependiendo de la actitud que tú tengas, estás preparado para recibir las grandes cosas. Porque muchas veces creemos que mover esta toalla, que mover esa silla es algo simple. Dentro de la casa de Dios, lo que usted haga, a veces entramos y vemos una pelucita blanca y decimos de que no se ve tanto, la voy a dejar ahí. Devuélvase y coja la pelucita blanca que está en la alfombra. Usted no sabe que si esa pelucita, mire, refléjelo en su vida. Pelucita por pelucita va a crear una montaña y se va a ver que está sucio. Así es la vida nuestra, amada iglesia. Así es nuestra vida. Esas áreas y esas cosas que no hemos trabajado, que decimos de que no, pero eso no es tan, eso no se ve tanto. Eso no importa. Esa mentirita que yo digo ahora de que no, eso no importa, eso es chiquitico. Pero de chiquitico en chiquitico la bola de nieve crece. Y cuando esa bola de nieve crece y se devuelve hacia atrás, ¿quién es que va a aplastar? Es a nosotros. Y nosotros en Hebreo 11:3 dice la palabra de Dios: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Cuando decimos o decidimos hacer como Moisés, creer la palabra y caminar en ella, automáticamente estamos caminando con el dueño de esa palabra. Ahora bien, pero muchas veces nos aceleramos más y dejamos a Dios atrás porque creemos que es con nuestra propia fuerza. Este hombre del que hoy estamos hablando hoy, podemos hablar de un hombre que pudo caminar como sosteniéndose viendo al invisible. Es porque usted quizás lo veía como esas mujeres en la iglesia que están hablando constantemente, que están intercediendo, que están clamando, que están adorando, y usted dice, pero ¿con quién será que está hablando esa mujer? Y usted mira alrededor y no hay nadie y dice, pero que está loca, no hay nadie a su alrededor. Y es que esa mujer está hablando con alguien que el carnal no puede ver, amada iglesia. La palabra de Dios dice que el simple nada lo cree. El simple todo lo cree, perdón. Pero el espiritual todo lo examina bajo la palabra del Señor. Así que si usted ve a alguien medio arrebatado, medio loco, hablando solo en la casa del Señor, déjelo tranquilo que el invisible se le está manifestando. El invisible le está hablando. Y usted sabe cuando usted se da cuenta que usted tiene fe. Cuando usted, aún sin verle a ese Dios que tanto le ha prometido, usted le crea ciega, aunque esté llorando, aunque esté gimiendo. ¿Cuántas enfermedades han golpeado nuestro cuerpo? ¿Cuántas personas hoy no están en el servicio por quebranto de salud? ¿Cuántas personas Dios ha determinado que hoy estemos pisando su casa? Usted sabe que yo siempre digo y nunca me voy a cansar de que si Dios me encontrara haciendo así, o sea, sería un privilegio. Pero a veces es si así nos encuentras en la casa. Y yo dije en medio de una impartición en la radio que nosotros fuimos a un Monte Carmelo a cerrar ciclos. Pero hay personas que se fueron a la casa con los ciclos cerrados y lo volvieron a abrir. Entonces cuando tú hables algo que cierra y que Dios está determinado a cerrar, nunca vas a entrar por la puerta que Dios quiere abrir. Nunca vas a entrar por el lugar y el camino que Dios ha destinado. Señor, que Él que sostiene nuestros pasos no dejará nuestros pies en el resbaladero. Por lo tanto, si yo voy caminando, aunque el precipicio esté de frente, yo sé quién fue que me sostiene. Quiero ser Señor, que Él que sostiene nuestros pasos no dejará nuestros pies en el resbaladero. Por lo tanto, si yo voy caminando, aunque el precipicio esté de frente, yo sé quién fue que me sostiene. Quiero ser Señor, que Él que sostiene nuestros pasos no dejará nuestros pies en el resbaladero. Por
aunque el precipicio esté de frente, yo sé quién fue que me sostuvo. Bendito sea el Señor. Que Él que sostiene nuestros pasos no dejará nuestros pies en el resbaladero. Por lo tanto, si yo voy caminando, aunque el precipicio esté de frente, yo sé quién fue que me sostuvo. Bendito sea el Señor. Que Él que sostiene nuestros pasos no dejará nuestros pies en el resbaladero. Por lo tanto, si yo voy caminando, aunque el precipicio esté de frente, yo sé quién fue que me sostuvo. Bendito sea el Señor. Que Él que sostiene nuestros pasos no dejará nuestros pies en el resbaladero. Por lo tanto, si yo voy caminando, aunque el precipicio esté de frente, yo sé quién fue que me sostuvo. Bendito sea el Señor. Que Él que sostiene nuestros pasos no dejará nuestros pies en el resbaladero. Por lo tanto, si yo voy caminando, aunque el precipicio esté de frente, yo sé quién fue que me sostuvo. Bendito sea el Señor. Que Él que sostiene nuestros pasos no dejará nuestros pies en el resbaladero. Por lo tanto, si yo voy caminando, aunque el precipicio esté de frente, yo sé quién fue que me sostuvo. Bendito sea el Señor. Que Él que sostiene nuestros pasos no dejará nuestros pies en el resbaladero. Por lo tanto, si yo voy caminando, aunque el precipicio esté de frente, yo sé quién fue que me sostuvo. Bendito sea el Señor. Que Él que sostiene nuestros pasos no dejará nuestros pies en el resbaladero. Como Él quiera, diga: Dios es soberano. Dios es soberano, diga: Dios es soberano. Y Moisés era un hombre común y corriente como usted y yo. Y aún él, entendiendo que estaba perdiendo un palacio, él supo comprender el proceso por el cual estaba pasando. No crea usted que él no se quejaba. No crea usted que él no le dolía lo que había dejado. No crea usted que él no le molestaban las críticas que había a su alrededor, porque no todo era perfecto ni todo es perfecto. Van a haber quejas en el pueblo de Dios. Van a haber murmuraciones. Ahora bien, ¿será más fuerte una murmuración o una crítica que lo que Dios ha determinado en esta casa? ¿Será más grande un diseño del enemigo que Dios le muestre a alguien que lo que ya Dios dijo que va a hacer? Entonces yo era una de las que le decía: no, pastora, pero todo lo que muestran de mí es malo. Todo lo que muestran, todas las visiones son malas. ¿Y cuándo es que Dios va a mostrar algo bueno? Y yo decía: no, pero ven acá. Ya cuando la pastora venía a decirme: ven acá, mi hija, tuve una visión, o mira lo que me mostraron, yo dije: ay, ya yo iba con la letanía. Ay, ya, ¿qué será? Como en aquella iglesia, cuando le llamaban para el escritorio. Gloria a Dios, los que vivieron eso. Hay muchos que están en el tiempo de la gracia, pero habemos muchos que venimos del escritorio aquel marrón, donde se formó. Ahí empezó el desierto de los Moisés que estamos aquí. Ahí empezó el desierto de los Abraham, que empezaron a llamar las cosas que no son como si fuesen. Si esta iglesia no hubiese llamado las cosas que no son como si fuesen, hoy no estuviéramos constituidos aquí. Estuviéramos todavía metidos allí, mire, apretados. Pero como aquí hay un ángel que Dios ha posicionado, como aquí hay una persona que Dios ha posicionado con una palabra, mire, directa, una palabra que viene con cumplimiento de parte de Dios, que no viene de ella. Por eso hoy usted está sentado en esa silla. Usted sabe que esas sillas eran plásticas antes. Usted tiene que ver las cosas que Dios está haciendo. Y algo que llamó mi atención ayer en la impartición, yo sé que las que fueron se van a acordar si estuvieron atentas. Es que ella dijo: wow, la iglesia está hermosa. La iglesia está bella, bella, bella. Eso es para quedarse a dormir con una almohada. Y yo dije: amén. Porque si usted no valora el lugar donde usted está, no espere que el de afuera venga a valorar lo que ya Dios le entregó. Si usted no valora y se encuentra hermoso y se encuentra regocijante lo que Dios está haciendo en su casa, ¿qué va a ser de otro de afuera que no está viviendo la manifestación de Dios aquí adentro? ¿Qué va a ser de aquel que está afuera solamente viendo lo visible? Pero nosotros nos atrevimos a creer cosas invisibles que todavía nadie había visto. Cuando había silla plástica, nosotros veíamos lo invisible que eran esas sillas que hoy están aquí. Lo que yo quiero que usted entienda de parte de Dios es que lo invisible no quiere decir que no exista.
Lo invisible es que todavía usted no ha llegado a la manifestación de tenerlo en sus manos, amada iglesia. Y solamente aquel que camina como viendo al invisible, solamente lo va a alcanzar en fe. Solamente lo va a alcanzar creyendo, aunque nadie cree en usted, siempre se van a levantar. Cuando usted se determine a creer lo que Dios está haciendo con usted, lo van a mirar así. ¿Y qué es lo que se cree? Usted tiene que decirle nada, que estoy caminando con el invisible que se me manifestó. El que se le acerque, ¿y qué es lo que ella se cree que le está hablando tanto Dios? No, que estoy escuchando al invisible que me está hablando, ¿sabe? Que el natural y el que anda en la carne nunca va a ver a Dios invisible. El que está en la carne nunca va a sentir la manifestación de Dios. María. Porque las cosas invisibles son para aquellos que han creído que Dios las puede hacer visibles. Santo, Cristo es la imagen del Dios invisible. De las cosas que fueron creadas en Él, por Él y para Él, y esas cosas visibles y no invisibles que hoy nosotros podemos tocar por medio de la fe, amada iglesia. Si esa enfermedad física te está atormentando, hay una sanidad espiritual que Dios te está regalando. Si hay una palabra que todavía tú no le estás viendo, hay una declaración profética que es más grande que lo que el enemigo pueda decir en tu contra. Que tu familia completa no está aquí, no importa, ya Dios empezó conmigo. Diga, Dios empezó conmigo. Si empezó conmigo, los demás van a entrar. Diga, si empezó conmigo, los demás van a entrar. Si hoy yo estoy aquí, yo sé que mi familia completa va a estar aquí. Mi alma te adora. Dale un aplauso al Señor en esta noche. Dáselo fuerte al invisible en esta noche. Mi alma te adora, Dios. Espíritu Santo. Y Dios está llamando a una iglesia que cree en el avivamiento de los últimos tiempos. Y no solamente en ese avivamiento de hablar en lenguas, no solamente en ese avivamiento de esa manifestación de que yo me caigo y de que me remeneo, no. Diga, esas son cositas que Dios me ha dado a probar. Esas son cositas y reflejos de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Muchas veces la pastora ministra de que la gloria mata, y es verdad, diga, la gloria mata. Y la gloria transforma la vida de aquellos que se depositan en los brazos del Señor. Y yo me gozo en esa alabanza que Rodríguez estaba ministrando, porque en verdad si uno no pone de nuestra parte, nosotros no vamos a ver nada. Nosotros estamos en comunicación desde temprano y decíamos, ¿cómo va a ser esto? No podemos turbar a la pastora, no podemos de una vez decirle a la pastora, falta esto, no viene fulano, no viene fulana. No, las herramientas están en la casa. El aceite ya está en la casa. Ahora tú eres la vasija que va a derramar ese aceite. Eso eres tú que tienes que creerlo. Tú solamente vas a ver lo que Dios ha manifestado a través de ti. Pero hay una manifestación día a día que al levantarte de tu cama Dios la procesa para que tú estés dispuesto a seguir creyendo lo que Él está haciendo en tu vida. Mira, nosotros decimos, wow, pero es que yo vivo muy lejos. Yo no puedo estar yendo a los cultos todos los días. Señores, miren, Moisés se cansaba. Es que yo me visualizo ahí como detrás de Moisés caminando en ese desierto. Y yo digo, Dios mío, pero ¿qué habrán sentido esos hombres y esas mujeres? Señores, hasta niños y animales habían. Y usted y yo estamos muy cómodos, de verdad estamos muy cómodos. Y yo me integro en ese paquete. Estamos muy cómodos aquí porque es muy fácil nosotros predicar la palabra bajo techo. Pero hay personas allá afuera. Mire, cuando yo dije, Dios mío, cuando yo vi esa noticia de un auto estacionado que le cayó un árbol encima y el hombre falleció. Nosotros no estamos exceptos. Nosotros no estamos exceptos. Pero ahora bien, ¿qué estamos haciendo nosotros como iglesia? Para nosotros que en un momento así Dios nos encuentre preparados. No nos encuentren en expectativa. Yo estaba disertando una palabra el lunes pasado. Yo decía que el ser humano es como dicen en el mundo, que el dominicano pone candado después que le roban. Y ese viernes que llovió mucho, a muchos lo tomó por sorpresa. A muchos lo tomó por sorpresa porque al día de hoy todavía se mencionan las muertes de personas que estaban en ese momento en las calles. Y una de las muertes que más me impactó fue la del padre que salió del vehículo para ir a su casa a ver la niña que estaba sola porque la nana se había ido. Señores, no estamos exceptos. A pesar de que estamos caminando bajo una palabra y creyéndole a un Dios que es invisible, no vamos a ir solamente detrás de un propósito y alcanzar un llamado.
No vamos solamente a alcanzar ese pastorado, ese llamado de profeta, de adoración que Dios ha destinado. Esa es una herramienta para que otros puedan entrar al camino. Pero ahora lo que Dios quiere es que nosotros en tiempo y fuera de tiempo prediquemos la palabra del Señor. Porque de qué nos sirve estar nosotros aquí sentados y que nuestra familia se pierda. De qué nosotros de estar aquí parados y decir, wow, yo le creo al Dios invisible que se manifiesta. Ajá, pero ¿por qué tu familia no lo está viendo manifestado en tu casa? ¿Por qué tu familia no puede atestiguar de lo que Dios está haciendo contigo? Porque nosotros no podemos valernos de una aprobación de un hombre. El enemigo, el enfoque de él es desenfocar al hombre de Dios con lo que tiene y lo que no tiene. El objetivo del enemigo es que cuando ya tú estés cerca de alcanzar la promesa de Dios, tú te devuelvas porque el horno está muy caliente. Tú te devuelvas porque te va a doler. Hay muchos que no queremos pasar por procesos. Cuando la pastora testificaba, yo decía, bueno, esto me suena como a historias que yo digo, Dios mío, y todo eso es cierto. Porque óigame, el que no tiene experiencias espirituales va a creer que todo lo que se dice a su alrededor es mentira. Pero todo aquel que ha vivido experiencia con el Dios invisible, todo por el Espíritu lo examina y va a saber cuándo es Dios que está hablando. Cuando usted ha tenido experiencia con ese Dios que no todo el mundo puede ver, con ese Dios que no todo el mundo puede escuchar, usted tiene el privilegio de ser amigo y caminar con ese Dios invisible. Wow, usted no puede determinarse, amada iglesia, a solamente caminar por lo que el otro pueda creer que usted es. Usted no solamente va a caminar por lo que usted diga, sí, esto yo lo creo que el Señor lo puede hacer, pero esto no, porque esto es muy grande lo que Dios ha dicho. Dios te dice, si Dios te dice a ti que te va a cerrar la puerta, tú te turbas, tú te sientes mal. Y tú dices, pero ¿y por qué? Como mi sobrinito, ¿y por qué? Porque tú siempre a todo nosotros le buscamos una cuestionante, pero ¿por qué, Señor, tú vas a cerrar esa puerta? ¿Pero por qué me dijiste que no, que por ahí no? ¿Pero por qué me dijiste que esa persona no? ¿Pero por qué tú me dices que clame día y noche delante de ti? Tú no me respondes. Y es que nosotros estamos esperando una respuesta que está muy lejos de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Si ya Dios empezó contigo, prepárate porque tu esposo quizás se ponga más por encima de lo que Dios ha determinado que va a hacer contigo. Nosotros le creamos un diseño a Dios de cómo hacer las cosas. Y decimos, no, yo tengo tanto tiempo en el evangelio y yo sé discernir lo que está bien y lo que está mal. Yo he ido a iglesias y he visto a pastores que en medio de la alabanza no adoran, en medio de la alabanza se quedan sentados y ni siquiera un gloria a Dios y amén y aleluya dicen. Porque han alcanzado un nivel mega querubines, yo le digo, ya no tienen el nivel de adoración, porque creen que ya el cielo lo han alcanzado. Yo me glorié ayer, perdón. Porque yo veía a esta pastora y yo decía, wow, se parece a la pastora nuestra porque adora. Ella estaba adorando inmediatamente. Miren, la adoración Dios le puede dar muchas respuestas. Conmigo Dios trata mucho en la adoración. En la adoración Dios puede responderte lo que tú quizás estás esperando que Dios te responda de rodillas. Pero cuando tú trabajas mecánicamente que de rodillas que Dios responde, nunca vas a recibir la respuesta. Porque si la recibes parado va a creer que son cosas tuyas. Cuando Dios te dé una visión va a creer, no, eso fue porque me dijeron esto y estoy viendo cosas mías. No, pero tú tienes un espíritu. Tú tienes un espíritu que se conecta con el Espíritu Santo. En aquel tiempo el Espíritu Santo se manifestaba por una persona específica. Hoy usted y yo lo tenemos. Mira, a medida que usted busque, más va a recibir del Espíritu Santo. Y ante todo eso Dios nos dice en esta noche, caminando, viendo al invisible. Ahora, ¿con quién tú estás caminando? Yo quiero que tú cierres tus ojos ahí donde tú estás. Y tú te preguntes, ¿con quién yo estoy caminando? ¿A quién yo le estoy escuchando? Porque usted tiene que estar en el Espíritu para usted saber si es Dios que le está hablando. Si es el hombre, si son las emociones. Y yo sé que si usted hoy se determinó venir aquí, es porque ya Dios de antemano le ha dado una revelación. No sé si usted de lo que ya antes de que vengan a decirle una palabra, ya Dios trató con usted. Ya Dios había tratado con usted, amada iglesia. Yo quiero que usted se ponga de pie. Yo quiero que usted se ponga de pie y después se va a sentar otra vez. Yo quiero leerle esto, Espíritu Santo de Dios.
Y es que cuando usted camina, póngase de pie, cierre sus ojos, levante su mano. Y es que cuando Hebreos 11:3 dice que por la fe entendemos que todo fue constituido de lo que no se veía. Cuando el cansancio viene a arropar su vida, cuando más atribulado usted está, cuando más usted entiende que Dios no puede obrar en lo que Dios ha determinado que va a hacer en usted, usted se va a mover dependiendo de cómo el otro lo vea. Cuando usted está caminando y usted siente ese cansancio, abra sus ojos. Cuando usted siente ese cansancio que lo está agobiando, que lo está turbando, diga: yo tengo que sacudirme, porque es que eso no es normal. Eso no es normal que uno venga con un cansancio de allá afuera y aquí mismo se quede el cansancio. En medio de la alabanza y la adoración se tiene que romper toda cadena, todo cansancio. Si usted tiene el Espíritu y está conectado con el Espíritu Santo, algo dentro de usted tiene que moverse. Usted no puede ser la misma persona que entró por ahí, por esa puerta. Y a veces nos creemos tan espirituales que tenemos, mira, un termómetro, Luis. Yo siempre relajo con Luis porque Luis y yo no entendemos en esa parte. Es como que viene personas solamente así. A ver, déjame ver si Dios está ahí. Déjame ver el nivel de unción que tiene. El nivel, a ver cómo se siente la presencia, cómo habla. No, cuando usted viene así, usted está muy carnal. Porque usted está viendo al hombre, usted no está viendo a Dios. Y le dije que si usted está detrás de hombre, solamente va a recibir de hombre. Porque el hombre no cumple palabra. Pregúntese por qué Dios no ha comenzado a cumplir lo que Él ha dicho con usted. ¿Detrás de quién usted está, amada iglesia? En el servicio que menos la pastora está usted, que usted tiene que venir. En el servicio que donde esté la pastora cuando no está, es el que más acelerado usted tiene que llegar. Porque si decimos no, ella no está y usted está detrás de hombre. Hay muchos que dicen: ¿quién va a predicar? De una vez están mirando los afiches. A mí me gusta cuando la pastora hace los afiches genéricos. Es como: ay, ¿quién va a predicar? Para que usted venga mire, con esa expectativa. Porque cuando usted viene con esa expectativa, dependiendo del afiche, usted dice: no, ya, fulano es así, fulano es así. No, mire, dígale que está a su lado: suelta eso. Siéntese que no he terminado. Suelte eso. Suéltele un aplauso al Señor. Dele un aplauso al Señor. Porque nosotros... Y yo le digo porque yo pasé por ahí. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Mire, lo que usted no viva, no lo predique. Lo que Dios no le ha hablado a usted, no diga que Dios habló. Lo que Dios le ha mostrado a usted, ore para que Dios le confirme a ver si fue Él. Porque muchas veces nos mencionan la harina y ya estamos haciendo los pastelitos y los yaniqueques. Porque el carnal tiene que escuchar algo para formar una visión que viene falsa del mismo infierno, para traer confusión en medio del pueblo. Dios le puso a usted un ángel. No crea que la visión que Dios le da no esté llamando a nadie. Diríjase al altar, diríjase a la pastora, diríjase a los líderes que han sido conformados y consolidados para esa función. Pero si la palabra de Dios dice que un cojo no puede guiar a otro ciego, un ciego no puede guiar a otro ciego. Y un cojo que camina con un cojo, ¿a dónde van a caer? En el mismo hoyo. Dígale que está a su lado, en el mismo hoyo. Si usted, dígale: yo tengo una palabra de parte de Dios. Diga, yo tengo una palabra de parte de Dios. Y es la que yo voy a ver. La tuya la vas a ver tú. Pero si tú eres de lo que le crees al invisible, lo que Dios manifieste a la luz, nada oculto hay, Stephanie, que Dios no pueda manifestar a la luz. Por eso usted tiene que andar como carta leída. Mire, ande como carta leída. Hay personas que dicen: no, yo no voy a tal plaza porque me puedo encontrar con fulano. Ajá. ¿Y los ojos de Dios dónde están? Ay, no, yo no voy a aquel lugar porque es que fulano, me puedo encontrar con alguien de por ahí. Yo era de la que decía: no voy a tal lugar porque me voy a encontrar uno de San Isidro. Jura lo que allá estaba de una vez esperando. Porque eso que tú temes te va a acontecer a ver si venciste el lugar de donde Dios te sacó. Los únicos que van a atestiguar que tú tienes un cambio es el que se para enfrente del espejo cuando tú te paras. No es el hermano, no es el amigo, solamente usted y Dios saben el desierto y el proceso por el cual usted está pasando. Nosotros decimos cositas, pero el dolor interno cuando nosotros venimos ahí
a estar de rodillas que nadie entiende, que a veces decimos no, está durmiendo, sí está durmiendo, pero en la presencia de Dios, buscando en intimidad, está meditando. Yo era de la que me decía de que no, está meditando en la presencia, pero buscando revelación de Dios. Pero nosotros somos de lo que necesitamos, le dije anteriormente, necesitamos ver para creer. Pero el que camina con el invisible no tiene que ver nada, sigue creyendo aunque las cosas no estén ahí, porque por yo creer se va a manifestar lo que Dios ha establecido que va a hacer con esta casa. Yo quiero que tú te pongas de pie y tú sigas con esa misma armonía. Yo quiero que tú te pongas de pie porque yo sé que Dios está haciendo algo de manera especial en algunas personas aquí. Porque es que mira, tú tienes que soltar. La pastora dice que hay que desaprender para poder aprender. Cuando te sientes muy completo, está manifestando cuál ignorancia tú tienes. Yo quiero que tú levantes tus dos brazos en esta noche, Espíritu Santo de Dios. Yo quiero que tú comiences a hablar con el Señor. Comienza a hablar con el Señor, Espíritu Santo de Dios. Habla con el Señor. Mira, deja el cansancio que se quede detrás de esa puerta. Deja la apatía que se quede detrás de esa puerta. Mira, aunque tenga dolor, Dios está obrando de manera especial en tu vida. Hay una activación de parte de Dios en esta noche, que si tú la crees se va a manifestar dentro de ti. Es que hasta que tú te determines a ver lo que otros no ven, tú te vas a dar el privilegio de decir que tú estás caminando con el que es invisible. Espíritu Santo de Dios, mi alma adora tu nombre, Dios. Yo quiero decir a las personas que están en las redes que si se han destinado a caminar con el Dios de lo invisible, todas las cosas que tú creas que aunque todavía no estén hechas, Dios la va a hacer a favor tuyo. Hay un tiempo propicio de parte de Dios, y el tiempo propicio de parte de Dios es hoy. Hoy es la noche, hoy es el día, hoy es la fecha que Dios ha establecido para que lo que es invisible se manifieste a favor tuyo y a favor de tu casa. Cierra tus ojos, levanta tu mano. Milagro, levanta tu mano. El Señor, que Él que sostiene nuestros pasos, no dejará nuestros pies en el resbaladero. Por lo tanto, si yo voy caminando, aunque el precipicio esté de frente, yo